niño que había una telenovela, los que somos de Parchís, no para acá, sino para allá. Para allá, ¿qué nos acordamos? Se acordarán de había una telenovela, pues sí, creo que sí era telenovela, ¿no? Después salió una película, pero había una telenovela que era La vida de San Martín de Porres y me encantaba, de verdad, era fabulosa. Y bueno, pues yo le tengo un gran aprecio a San Martín de Porres. Creo que es un santo que nos enseña acerca de la sencillez, de la humildad, del amor a Jesús y de cómo la generosidad se hace vida. Entonces vamos pidiéndole a San Martín de Porres que nos bendiga con esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Martín de Porres. Gracias. Querido San Martín de Porres, luz de los humildes, santo de inmensa Para verlo en la fe. televisión me dijiste. A ti que Dios concedió hacer prodigios inimaginables, hoy acudimos a ti, San Martín de Porres, en nuestras necesidades. Sé nuestro protector, nuestro guía, nuestro médico intercesor. Sé nuestro maestro en el camino de amor a Cristo. Pues pedimos a San Martín de Porres, al Espíritu Santo y a María Santísima que nos bendigan, y de manera especial que bendigan en este día, en esta noche, a Alejandra, la güera, que nos va a hacer favor de compartir esta charla. Quédate, Señor, en cada uno de nosotros, que también abramos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para que seamos dóciles a la acción de tu gracia. Prepáranos, Señor, cada día para lo que tú nos vas preparando en cada momento. Que el Señor nos asista con su gracia a todos y nos llene de su amor. Que la bendición de Dios nos acompañe en esta charla, y que el Señor se quede con nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confiamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos y bienvenidas todos. Por ahí se están sumando algunas personas más. Y bueno, en este momento nos da la bienvenida también Mónica, y nos comparte el currículum de Alejandra. Adelante. Sí, claro que sí. Pues buenas noches otra vez a todos los que van entrando, los que van incorporándose a la charla. Nos da mucho gusto tenerlos y permítanme presentarles a nuestra invitada. Ella es Alejandra Salazar Orduña, la güera. Tiene 26 años de casada con Javier González. Ella es mamá de 2 hijos jóvenes que son Ale y Javi. Es salesiana cooperadora de Don Bosco. Sus estudios son la licenciatura en Ciencias de la Familia por el Instituto Teológico Juan Pablo II, tiene la maestría en Terapia Familiar por el Instituto Juan Pablo II y tiene la maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Es asesora y animadora de la Pastoral Juvenil de los Salesianos México Norte, delegada para la familia salesiana de la Inspectoría México Guadalajara, terapeuta familiar en Valora AC, conductora de programas de radio en Desarrollo Humano, Espiritualidad y Familia para Radio María y para Valora Conciencia en los medios. Su misión es ayudar a la persona a desarrollar todo el potencial humano y espiritual para sentirse pleno. Pues sin más preámbulos, bienvenida Alejandra. Al contrario, muchísimas gracias. Primero a Dios nuestro Señor. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien con el audio? Sí. Súper bien. Padrísimo, muy bien. Gracias. Primero le damos gracias a Dios nuestro Señor, que es el que nos permite compartir este tiempo, este espacio, la vida y todo lo que nos da. Por eso iniciamos con una oración. Y bueno, y agradezco a la comunidad, a Fray Manolo, a Mónica y a todo el equipo, que bueno, que también están al pendiente, como la iglesia que es madre y maestra, que están al pendiente de cada uno de nosotros, los fieles, a que nos podamos formar, a que podamos vivir esta vida espiritual. Y bueno, pues qué mejor ahorita en este tiempo que nos tenemos en un cristal, porque esa es la realidad. Ahorita estamos aprovechando todos estos medios y así le pedimos al Espíritu de Dios, como lo pidió Fray, que a través del cristal sea su Espíritu el que nos hace entender muchas cosas desde el corazón y que podamos sobre todo
que sea Él, su Espíritu, el que nos habla. Y bueno, pues entonces iniciamos. Yo quiero compartir con ustedes esto que es dándole un sentido al sufrimiento. Voy a primero hablarles un poco del contexto, qué es lo que vamos a hablar, y los quiero invitar primero que lo veamos y que lo vivamos desde el lado sagradamente humano de la vida. Hay una canción, es un argentino, creo que se llama Manolo, si no ahorita les digo bien el dato de quién es él, pero yo la escuché en Argentina precisamente hace un año, hubo un congreso de María Auxiliadora, de la familia de Don Bosco de los Salesianos, y abrieron el concierto y después de invocar a María, pues hicieron esta canción que el estribillo que se repetía varias veces decía, vivo del lado sagradamente humano de la vida. Y a mí me quedó muy grabado de la canción el estribillo y los invito a que esto lo podamos vivir así. Vamos a hablar del sentido del dolor del sufrimiento, basándonos en una carta apostólica de Juan Pablo II, pero quiero invitarlos que lo veamos desde la parte espiritual, pero también desde la parte humana, porque, bueno, como lo decían, tengo ya algunos años trabajando con Lupita Venegas, sé que también ustedes ya la invitaron y estuvimos con ella hace poco en estas charlas. Ya tengo 15 años colaborando con ella y en Valora, dando asesoría familiar, y una de las cosas que nos damos cuenta es que cuando pasamos por esta situación tan vulnerable del dolor, del sufrimiento, pues algo que ayuda mucho es poder entender también qué pasa en nuestra mente, en nuestro cuerpo y claro, desde la parte espiritual. Entonces, por eso es que quiero decirles qué es lo que vamos a ver en este rato y el tiempo es de Dios. Primero, los invito así a vivir del lado humano de la vida, el lado sagradamente humano de la vida. Vamos a ver este proceso humano, este proceso, pero también visto desde un aporte psicológico del área humanista, ¿sí? Estas dos, como con esta corriente. Vamos a hablar de la crisis, del duelo. El duelo yo lo hablo de ella, en San Camilo. Yo estudié el diplomado de 2 años con San Camilos aquí en Guadalajara para que los que lo conozcan. Si no, bueno, los de San Camilo sabemos que tienen esta especialidad en trabajar con la gente del sufrimiento, con la gente de ayuda, y bueno, aquí también los conocemos que son como muy especialistas en esto de la tanatología. Y entonces quiero abordar un poquito de este aprendizaje que nos ayuda a este proceso de integración. ¿Cómo se vive el duelo? Vamos a hablarlo desde el sentido del sufrimiento y el dolor humano de esta carta apostólica de Juan Pablo II. Y aquí entra una gran pregunta, siempre decir, bueno, ¿y cómo hago para salir de este sufrimiento? ¿Cómo hago para salir de esto que de repente me puede como tener medio atorado? Bueno, pues vamos a hablar desde las virtudes teologales y cardinales y un aporte de la psicología positiva, y vamos a terminar con lo más centrado de esta plática, que más que el sentido del sufrimiento es que nos tiene que mover la esperanza. En resumidas cuentas, este es como el esquema de lo que vamos a tratar y que quería pues compartírselos. Entonces, entrando de lleno a la plática, a lo que vamos a compartir, cuando ustedes quieran preguntar algo, compartir algo, igual creo que están ahí ya para hacer algunas preguntas, podemos hacerlas hasta el final, o si algo consideran que no está quedando claro o que consideran oportuno en ese momento hacer la intervención, con mucho gusto lo hacemos, o al final, como ustedes también lo vayan considerando, y aquí también tenemos a los frailes que nos pueden también iluminar bastante, ¿verdad? Entonces, bueno, primero quiero compartir y hablar, si vamos a hablar del lado humano de la vida, que somos seres espirituales, pero viviendo en esta parte humana, quiero hablar del principio del placer y del principio de realidad, el principio del placer o del displacer, por así decirlo. Estos dos principios son los que rigen este funcionamiento psíquico o humano. Explico un poquito. Nosotros, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, lo primero que experimentamos es una sensación de placer. Este es el primer registro que queda grabado en nuestro inconsciente. Y esto lo queremos seguir repitiendo constantemente. Estamos llamados a la felicidad, al placer, a la vida. Estamos llamados a ser felices, a ser plenos.
pero esto lo registra nuestra mente y nuestro corazón, aunque estemos en el vientre de nuestra madre y así de chiquitos o así en este estado de fetos, queda grabado esta sensación de placer, porque no hay hambre, no hay dolor, no hay nada que nos haga sentir ninguna molestia estando dentro del vientre de nuestra madre. Y esto es la sensación que algún día esperamos vivirla todo cuando estemos cara a cara todos en el paraíso. Es esta misma sensación de placer, pero ya está registrada. Y el displacer todos lo vivimos cuando salimos del vientre de nuestra madre. En el momento que hay llanto, que hay dolor, que hay frío, que hay una separación, empezamos a experimentar el displacer. Y esta parte del displacer la experimentamos durante toda nuestra vida. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero estamos llamados a querer vivir siempre en lo bueno, en lo trascendente, en la parte que es, en la parte que no nos hace sufrir, por así decirlo. Estamos llamados a vivir en la parte de la felicidad. Todos estamos llamados a ser dichosos, a ser felices. Por eso es que cuando algo no nos gusta, cuando algo nos hace doler, tratamos de alguna manera de salir de ello y lo vamos a ir hablando poco a poco. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra parte humana, ¿cómo lo vivimos? Y cuando no podemos, ¿cómo podríamos hacerlo para entonces no atorarlos en la parte del dolor o del sufrimiento? Entonces, partimos de aquí y quiero hacer este aporte desde la parte psicológica y les quiero hablar un poquito de Abraham Maslow. Abraham Maslow nació en el 1908 hasta el 1960. Él es un psiquiatra, psicólogo humanista. Él fue el impulsador de esta corriente humanista y que basa sus conceptos en la autorrealización y en los niveles superiores de conciencia y de trascendencia. Él creó la teoría que lleva por su nombre esta teoría de Maslow. Él propone un crecimiento y un desarrollo para el hombre, pero para el hombre sano. Si se recuerdan, toda la parte psicológica más bien hablaban como de la persona enferma, de la persona que tenía problemas psicóticos o problemas neuróticos, o sea, enfermedades mentales. Así nació esta parte como de la ayuda de la psicología. Pero también hay una corriente humanista donde empiezan a hablar de la gente sana, de la gente que quiere vivir en la autorrealización, y uno de estos pioneros es Maslow. Entonces él habla de esta pirámide básica y se las quiero platicar un poquito para que la puedan ver. Ustedes la están viendo ahí en la pantalla, pero ¿por qué la tomo ahorita? Porque sí vamos a hablar del sufrimiento del duelo, pero también quiero hablar del sufrimiento en general. Y ahorita estamos viviendo una situación complicada y a nivel mundial. Él, fíjense cómo pinta una pirámide, si se fijan es como un triángulo, y él habla desde que la primera base es la parte fisiológica como para sentirnos seguros, y después va subiendo a la segunda, que es la seguridad, después la afiliación, después el reconocimiento y por último la autorrealización. Pero si se fijan desde la parte de la fisiológica, nos habla del respirar, del poder alimento, del poder tener descanso. Y estas tres primeras partes de la pirámide están siendo en este momento muy vulnerables en nuestra vida. De repente, este año, este tiempo, estas tres primeros pilares nos los movieron, por así decirlo, de la pirámide, nos los movieron del lugar, porque es el de respirar, el de la alimentación y el del descanso. Queriendo no estamos metidos en una situación que no es igual, porque sabemos que hay una enfermedad que lo primero que te ataca es el no poder respirar. Sabemos que de repente nuestro sueño, nuestro descanso se ve alterado, nuestra alimentación ha cambiado nuestra vida. Y el segundo habla de la seguridad física, del empleo, de todos nuestros recursos, de la familia, de la salud. Y esta segunda base de la pirámide, que desde el aporte psicológico se nos habla que hay que estar como en esta base para sentirnos bien, pues entonces nada más les quiero platicar un poquito que desde la parte psicológica es normal que nos sintamos muy vulnerables y que estemos pasando por situación complicada. Cuando nosotros podemos entender qué es lo que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, es más fácil porque tenemos la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios nos basta, pero es la gracia santificante y es la gracia actuante, la gracia que depende de mí, que yo me abra para que actúe en mi vida.
Y entonces, cuando nosotros damos acompañamiento en terapia, cuando nosotros damos acompañamiento de tanatología, cuando vivimos el proceso del duelo, nos damos cuenta que cuando entendemos desde nuestra parte humana qué nos está pasando, nos es más fácil. ¿Por qué? Porque primer concepto es poder entender, darnos cuenta. El soplo divino es darnos cuenta. Entonces, desde esta parte humana quería hacerles este aporte. Desde la parte psicológica, nos están moviendo 3 pilares muy, muy básicos, que son desde esto que decíamos, la alimentación, el respirar, la seguridad, y el tercero dice que es la de la amistad, el afecto, la intimidad. Difícilmente nos estamos podando juntar con los que más amamos, difícilmente podemos ver a nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestros familiares. O sea, entonces podemos entender que esta situación nos tiene de alguna manera viviendo cosas diferentes. Y por lo mismo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, el gran reto que tenemos todos es habilitarnos. ¿Por qué? Porque la situación cambia. La situación es diferente y esto es lo que quiero compartir. La situación de repente nos está orillando a algo que puede llamarle crisis, ¿sí? Hablando primero desde la parte humana, desde la parte que todos estamos viviendo y nos vamos a meter un poco más adentro en el duelo. La crisis. Yo los invitaría que la crisis la viéramos como la gran oportunidad. Crisis, ese es el periodo de adaptación entre el cambio de lo que se perdió y la nueva realidad. Esto es algo nuevo en todos los sentidos, esta situación que estamos viviendo, pero también entramos en crisis cuando nosotros perdemos a un ser querido, cuando nosotros perdemos a un familiar, y estos días creo que hemos estado muy tocados por lo significativo que es para nuestra patria y para nuestro país, a través de nuestras tradiciones, vivir esto, ¿no? Todos hemos recordado poniendo nuestro altar, hemos estado como muy sensibles desde nuestra parte espiritual, recordando a nuestros seres queridos. Entramos en crisis. Crisis es la adaptación, adecuación, aceptación e incorporación de nuevas características internas para crecer y para vivir. Una de las tareas más importantes cuando las cosas cambian a nuestro alrededor es que nos tenemos que habilitar en tener otros recursos diferentes. Los que teníamos de momento ya no nos van a funcionar. Estoy segura que más de alguno de los que estamos aquí, empezando por mí, yo decía que a esto del aparato y de las redes sociales yo no le entendía, que yo no le podía picar, y sí, hasta la fecha, la verdad, mis hijos son los que vienen, me programan, pero queriendo y no, nos hemos habilitado. O sea, yo ya le meto el numerito, ya le pico, y creo que todos ustedes que hicieron lo mismo, nos hemos habilitado a hablar en una pantalla que antes lo veíamos pues como imposible o impensable. Este es un pequeño detalle, pero lo que más vamos a hablar, o lo que más quisiera que el Espíritu de Dios nos ayude esta noche y durante toda nuestra vida, es habilitar las herramientas espirituales del alma. Estas son las más fuertes. Estas son las que más nos ayudan en estos momentos de crisis. Crisis es siempre una nueva oportunidad, un nuevo inicio. Y también hablamos que en medio del caos siempre hay una gran oportunidad. Esto lo hablo desde la parte humana, pero quiero decirles, cuando realmente lo único que nos va a sostener, y creo que compartimos y comulgamos esta misma creencia y esta misma fe, que lo único que nos sostiene es Dios nuestro Señor. Cuando estemos en una situación muy vulnerable, muy de crisis, muy de dolor, muy de sufrimiento, yo no conozco la realidad de tu corazón, de lo que estés pasando en este momento. Yo no sé este tiempo, estos días, qué ha sido lo que ha tocado tu corazón. Lo comparto porque a mí también lo vivo, y lo vivo desde dentro. O sea, también he perdido a mi mamá, he perdido seres muy queridos, y sé que en los momentos muy vulnerables, lo único que nos sostiene es Dios nuestro Señor. Y fíjense lo que dice en el Génesis. En el Génesis, desde el inicio, dice: Dios en el principio creó el cielo y la tierra. La tierra era un caos total. Muchos de nosotros durante el largo de nuestra vida hemos vivido este caos total, donde las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios
iba y venía en las superficies de las aguas. Palabra de Dios. Imagínense esto como un bálsamo para el alma. No sé la situación que estás pasando ahorita por tu vida, pero el Dios del amor la sabe. Y entonces es este Espíritu de Dios el que va y viene en tu alma, en tu corazón, en todo tu ser, en tu familia, en esa realidad que estás viviendo. Es este Espíritu de Dios el que aletea fuertemente sobre las aguas. Y eso es lo que nos conforta. El creer claramente que tenemos al Espíritu de Dios en el caos. Muchísimas veces le tenemos miedo al caos. Yo les digo en la terapia, no le tengan miedo al caos, de verdad. Cuando tengamos una situación muy complicada en nuestra familia, cuando esté pasando algo muy desgarrador, por lo general nos llenamos de culpa y decimos, es que no debería de haber pasado, es que esto no debería de haber sucedido. Si ya estamos viviendo esta problemática, lo único que les puedo decir es que entonces lo que sigue es aprovechar y habilitarnos para sacar los mejores recursos. ¿Y cómo? A ver, les quiero decir, dice, ¿es lo mismo el dolor que el sufrimiento? Yo aquí se los quiero preguntar a ustedes también. ¿Sería lo mismo pensar el dolor que en el sufrimiento? La verdad es que no es igual. No es igual el dolor y no es igual el sufrimiento. Quiero explicar un poquito desde la parte por qué hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? Lo primero que quisiera compartir es que el dolor es algo inevitable, ¿sí? El dolor a todos nos duele. El dolor es un estímulo sensorial. Es la información de mi cuerpo, es la información de algo que en mi cuerpo se está dañando. Y hasta es sano que el cuerpo nos avise. Cuando de repente algo se está dañando, qué bueno que nos dice que algo está mal, porque es evidente. Por ejemplo, cuando nosotros si te fracturas al caerte, te fracturas un pie o de repente te cortas o tienes un dolor muy fuerte en el estómago, en la cabeza, pues haces algo para solucionarlo. O sea, tendríamos hasta que dar gracias que nos duela, porque este dolor nos avisa que algo está pasando y le tenemos que poner remedio. Es algo desagradable. Por eso el cuerpo nos avisa y tratamos de solucionarlo. El dolor es un lenguaje mental, es un lenguaje físico y también puede ser un dolor emocional. Esto es algo que llama toda nuestra atención. Cuando algo nos duele, es algo que te paraliza, ¿sí? O sea, no podrías seguir, no puedes seguir adelante. Cuando hay un dolor, no vas a la reunión, no te conectas a la plática, no puedes levantarte, no haces tus quehaceres de casa, del común. El dolor te paraliza, sí. Y aquí es donde vamos a entrar a la diferencia del sufrimiento. El dolor que te hace que le pongas una solución a una fractura, un dolor de cabeza, vas al hospital, buscas un médico, este dolor se puede medir. De alguna forma es un dolor que se puede medir y que tiene un remedio y vamos a que nos den la solución. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa cuando es un sufrimiento y cuando no se puede medir? Cuando es un sufrimiento profundo porque es la pérdida de lo que más amamos. Cuando es la pérdida de un ser querido, cuando es la pérdida de un hijo, cuando es la pérdida de una mamá, cuando es la pérdida de un papá, es una gran diferencia. Cuando realmente es un sufrimiento fuerte en el corazón. Y aquí es donde quiero hablar un poquito de esta parte del duelo. Hay algo parecido que sucede en nuestra mente. Cuando hay un daño en las emociones y algo nos amenaza, hay una capacidad emocional. Yo sí quisiera nada más que tuviéramos en cuenta que a veces no estamos habilitados para poder soportar un dolor muy fuerte, porque sentimos mucha amenaza. Y entonces hay ciertas etapas en el duelo que ahorita se las voy a decir y que a veces nos podemos atorar en alguna de ellas. Y podemos decir, pero ¿por qué me atoro? ¿Por qué no avanzo? Muchas veces nos atoramos porque sentimos demasiado amenazante. Y voy a explicar un poquito cómo funciona eso. No entiendo, ahí se pusieron unas rayitas, a lo mejor yo aquí sin querer algo le puse, pero no sabría ni qué pasó, bien decimos. No, es una, nos explican
que es una persona, Araceli compartió algo y esas rayitas las pusieron. Ah, bueno, Debe, si nos no hace pasa favor, nada. debe dejar Pero de no pasa compartir, nada. pero Igual sí, se alcanza a ver y no molestan. Dije, a lo mejor fui yo de estar aquí mismo haciéndole algo en la pantalla, pero bueno, no pasa no, nada. por ahí alguien. Adelante, Está adelante. bien, Lara. gracias. Entonces les quiero compartir desde la parte del duelo, ¿sí? El duelo, esto lo tomo de Elizabeth Kubler-Ross, que es quien nosotros en tanatología, en San Camilos, muchos de los estudios, hay muchos tanatólogos, el padre también ahí de San Camilos, que es el padre Silvio, mucho ha escrito estudian sobre el duelo, pero bueno, es parte de la información, o ustedes también pueden buscar, hay mucho de duelo. Pero el duelo es el doloroso proceso que activa la adaptación entre una pérdida. Es la adaptación y la armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Adaptación a lo que tiene de nuevo frente a ti una realidad presente. El duelo implica la cancelación de un proyecto, el abandono de una ilusión o la certeza de que ya no tendré lo que esperaba o lo que deseaba tener. Hay 3 características fundamentales en el duelo que no hay manera de brincarlas. Cuando estamos viviendo un duelo, el duelo, todo ser humano vamos a pasar por un duelo. Todo ser humano vamos a experimentar la pérdida. O sea, la primera característica del duelo es que el duelo es inevitable. El duelo es inevitable. Tarde o temprano, todos vamos a experimentar el duelo. La segunda característica muy fuerte del duelo es que los duelos duelen. El duelo duele. Y si realmente duele, porque ahorita les voy a poner cómo son las etapas, la tercera característica es que hay un aprendizaje. Ojalá y todos podamos vivir en el aprendizaje, porque nos podemos quedar atorados y no vivir el aprendizaje. Y esto sería muy triste porque pueden pasar años y años en el duelo y podemos no vivir el aprendizaje. Lo entendemos perfectamente y decimos que nuestra mente se siente muy amenazada. Les explico un poquito estas etapas del duelo. Miren, si las podemos ver, aquí les digo cómo van. La primera, lo que se nos dice, y lo hablamos un poco, es que entramos todos en crisis. Todos, inevitablemente, lo primero que va a pasar es que entramos en crisis, ¿sí? Es algo que cambia, es otra realidad. El segundo es una negación. Cuando estamos en una etapa de duelo, lo negamos, es que no pasó, es que no es posible, es que va a regresar mañana, es que está de viaje, es que... Yo recuerdo a mi mamá cuando murió una de sus mejores amigas y mi mamá estaba de viaje cuando falleció, de hecho no pudo ni siquiera vivir el duelo porque mi mamá no estaba. Y entonces su amiga también era muy viajera, pero esa ocasión no se fueron juntas. Y yo recuerdo que mi mamá decía, eh, mi amiga Adelina va a regresar, es que anda de viaje. Entonces yo decía, mira, mi mamá está en el proceso de la negación. Es un proceso normal, cuando nos duele tanto, es la negación. Este es el segundo. Hay otro, es el enfado, ¿sí? Cuando nosotros seguimos como avanzando, pero les quiero decir que no es como etapas que vaya subiendo una tras otra, más bien es circular. Podemos estar en la crisis, podemos estar en la negación, podemos estar en la ira o en el enfado. Vean el monito, por eso les puse 2 fotografías. En el otro hay un enojo, es que es un enfado de verdad. Es un enojo contigo, es un enojo hasta a veces con la persona que se murió. Hasta te enojas porque se fue. Te enojas con Dios, es un enojo, pero entonces a veces sentimos que estamos peor. Cuando no conocemos bien esta parte, podemos pensar, ay, es que ya por fin iba la persona mejor. No, este es un proceso no como escalones, es circular. De estar enojado, me puedo ir otra vez a la negación y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, o sea, puede ser circular. Y en estas tres rojas, en estas 4 rojas que ustedes ven aquí, son en las que podemos estar como yendo y viniendo con más constancia. La crisis, la negación, el enojo, la ira y la depresión. Esta depresión es realmente un sufrimiento profundo. Quien toca esta parte y quien realmente toca el dolor profundo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que nos demos la oportunidad de tocar
realmente el dolor. Si nosotros tocamos realmente el dolor, estamos dando el paso para que sea el Dios del amor que a través de su gracia, de este bálsamo divino, podamos sentir cuánto nos ama. Es aquí el verdadero aprendizaje. Cuando nos damos la oportunidad de que duela, sí, va a doler y va a doler bastante. Cuando nos damos de veras esta oportunidad, que ahorita voy a hablar de lo que habla la carta apostólica de Juan Pablo II, pero aquí es donde muchísimos nos podemos atorar. Aquí es donde a veces en el dolor nos cuesta trabajo porque no nos gusta, porque es donde más te sientes vulnerable, duele tanto que aquí es donde puedes no quererlo y te puedes regresar a estar enojado. Pero si vivimos este proceso del coraje y de la ira, viene una aceptación y después viene una aprendizaje. Por favor, Paula. Este es el proceso del duelo normal, como se dicen, de las etapas, pero insisto, no son escaleras, o sea, no es que vas brincando, es circular y nos podemos regresar. Hasta podemos ya estar en la autorrealización y en el aprendizaje y no podemos mentir, o quizá más de alguno lo experimentó así, su ser querido tenga 10 años, 20 años, o un año, o el año que tenga de no estar con ustedes, cuando pusimos el altar, volvimos a sentir este mismo dolor o este mismo a veces enojo o enfado, depende mucho del tiempo. Una de las preguntas que sí se hace es ¿cuánto tiempo es un duelo normal? No podemos hablar de duelos normales, pero dentro de los que estudiamos tanatología se nos dice que de 6 meses a un año, por lo general, es lo que podemos vivir estas etapas. Después de un año, ya dicen que se le llama un duelo patológico, o sea, que ya necesitas pedir ayuda, porque a lo mejor después de un año sigues atorado en la ira o en el enojo porque no te has atrevido realmente a que duela, porque el que duele, pues duele tanto que a veces eso es a lo que más le sacamos, a que realmente duela. Esa es la parte del duelo y estas son muchas veces las cosas que nos impiden no avanzar. Nos impide avanzar el miedo al dolor, porque es una sensación diferente y nos angustia, nos sentimos muy amenazados, ponemos resistencia, ciertas dependencias afectivas, las culpas, muchas veces nos culpamos demasiado. Esto es algo que también nos atora mucho en el proceso de la aceptación y la autorrealización. Es que no hice, es que si yo hubiera, es que nos llenamos, y lo entiendo, papás, lo entiendo, quien nos está escuchando. Estoy atendiendo ahorita una familia y de verdad que es desgarrador y entiendo cómo la familia pasa por una situación complicada porque son 3 chicos de la edad de los míos, todos como adolescentes, pero el hijo mayor y joven, la verdad es que de menos de 20 años, optó pues por el suicidio. O sea, imagínense. Entonces, claro que la culpa de la mamá es yo no estuve, yo no me di cuenta, yo no hice nada. O sea, entendemos esta parte de dolor, tan sufrimiento y poder aceptar un duelo así, de verdad es que solo la gracia de Dios nos basta. Este dolor y el dolor que tiene que ver con un duelo y la pérdida de un ser querido, es solo la gracia de Dios nos basta y saber que están con Él. Eso es creer en la vida eterna, eso es creer en el Dios de la vida que está vivo y nos quiere vivos. Son parte de los procesos que vamos a ir viviendo en el cómo, que nos lo habla la encíclica. Entonces, esto es lo que ahora les quiero yo poder decir. Nada más, si en el duelo, en la parte de la aceptación o la integración, permítanme que me regrese tantito, pero aquí en la parte de la aceptación, aquí hay en el amarillo, tenemos que habilitar de muchos recursos internos y externos. ¿Cómo? Por ejemplo, realmente lo que nos duele de la pérdida no es tanto el que se fue. Perdón que lo diga de esta manera, y de veras lo experimento, no es tanto, porque en el fondo del corazón sabemos que está en un mejor lugar. En el fondo, ojalá sea muy a flor de piel, creemos en la vida eterna. Cuando creemos en la fe es más fácil y sabemos que nuestro ser amado está en un mejor lugar. Pero sí, lo que más nos duele es lo que hacíamos con esa persona que tanto amamos. O sea, me duelo yo. O sea, me duele yo no poder tener la bendición de mi mamá. O sea, me duele no verla, no poder platicar con ella. O sea,
no es tanto que me duela a ella, porque sé que está en un lugar mejor, pero me duele lo que yo ya no vivo con mi ser querido, ¿sí? Es aquí donde yo me tengo que habilitar de nuevos recursos porque yo ya no tengo esa parte que a lo mejor la tenía. Yo, igual ustedes, tenemos lista de todos nuestros seres queridos, no tenemos esa parte que ya vivimos con ellos. Entonces, ¿qué hago? Gracias a Dios tengo a mi padre, pues voy y le pido la bendición. O sea, me habilito de otros recursos y otras herramientas porque esa es eso que para mí era tan importante y yo ya no lo tengo. Entonces tengo que habilitarme yo con cosas internas y externas. Externas, todos los seres queridos que yo tengo, mi comunidad, mi familia, el grupo de oración que ustedes al cual pertenecen, y si no lo tienen, hay que tenerlo. Nuestra parte de desarrollo personal, la fe en Dios, sobre todo la parte espiritual, es la que más nos ayuda a poder vivir este duelo. Por eso les quería decir de estos recursos internos y externos y hablarles de lo que dice esta carta apostólica de Salvados en el Dolor de Juan Pablo II, donde nos habla sobre el sentido cristiano del sufrimiento. Es aquí donde, desde esta parte espiritual, que le digo, vivir del lado sagradamente humano de la vida. No podemos evitar el dolor, ya dijimos, pero el sufrimiento sí lo podemos trascender. Este sufrimiento que es que no se puede medir, que es demasiado este dolor, lo que sí nos pide en esta carta apostólica es sublimarlo, es trascenderlo. ¿Y cómo? A ver, les explico. La palabra sublimar proviene del latín, que es del verbo sublimo, sublimaré, y quiere decir elevar, enaltecer a lo alto, a lo más elevado, ¿sí? A lo más elevado, a lo alto. De hecho, hay, creo que sí son las águilas o hay unos animales que, el águila, que si cuando lo agarra un depredador, lo que hace al momento, cuando no se lo puede quitar, lo que hace es que se eleva. ¿Para qué? Porque los depredadores a alturas muy altas no pueden respirar y en cambio el águila a alturas altísimas y entonces la suelta, o sea, deja de sentir que la están mordiendo en el momento que eleva. O sea, esto es lo que se nos pide. Esto es lo que nos pide y que sabemos que el Espíritu de Dios ilumina al Santo Padre para que pueda guiar a todos sus fieles, la iglesia que es madre y maestra y que el Espíritu de Dios quiere de nosotros. Entonces, la única manera es poderlo elevar a alturas, a niveles más altos, o sea, a niveles espirituales más profundos, más bellos, más trascendentales. Esto es lo que se nos pide. Solo el sufrimiento nos abre las puertas del conocimiento profundo de la vida, la visión del futuro y hasta el interés por los demás. Esto lo dice, lo estoy leyendo textual como viene en la carta. Solo el sufrimiento, fíjense, este verdadero sufrimiento es el que nos abre al conocimiento profundo de la vida y hasta el interés por los demás. Somos vulnerables al dolor y dice, y entonces poco a poco tenemos que encontrarle un verdadero sentido. Hay solo dos opciones. Podemos estar, en esto de encontrarle un sentido nos habla, dice, podemos estacionarnos y nada más quedarnos en sufrir y sufrir y sufrir y resistirnos lo nuevo, a resistirnos y quedarnos solamente en este sufrimiento muy doloroso. Pero lo que resiste, persiste. Y entonces aquí se manifiesta angustia, enfermedad, miedos, tristezas, cada vez más dolor, cada vez más pena, cada vez más desánimo. Esa puede ser una opción. En cambio, la opción que nos brinda esta carta apostólica dice, el sufrimiento termina si yo tengo y le doy un sentido de trascendencia desde el amor, la fe y la esperanza. Si yo le doy un sentido de trascendencia desde la fe, el amor y la esperanza. Nos habla como una receta. Dice, lo primero es darle un sentido. Este sentido de preferencia tiene que ser de servicio a los demás, que dejes de ver el dolor en ti y que te puedas ver el dolor ante los otros. ¿Y por qué? Porque se manifiesta en amor, en fe y en esperanza.
Ahora el reto será que yo aprenda a hacer otras cosas, con experiencias humanas más maduras, más espirituales, que encuentre un significado en algo que tiene un valor para mí. Si no tiene valor para mí, difícilmente me va a dar paz en el corazón. Este sentido tiene que ser algo muy valioso para mí, muy, muy valioso, y ojalá y sea de trascendencia y de servicio. Conocemos a muchas personas, sobre todo quien tiene instituciones que se dedican al cáncer, que se dedican a la situación de, por ejemplo, los niños quemados. Es gente que ha perdido seres queridos en esas mismas situaciones. A mi hija, Ale, a los 15 años, gracias a Dios ahorita tiene 20, pero a los 15 años le detectaron cáncer linfático y fue una situación muy dura para ella. Tanto que apenas ahorita es que está estudiando en la universidad, ha perdido tiempo de estudio por la situación. Quien sabe de esto, de esta problemática, bueno, pues sabemos que son tratamientos y cosas que no es igual. Pero bueno, cuando encuentras este sentido y te pones a ver hacia afuera, hacia ayudar a los otros, esto tiene realmente un sentido muy, muy valioso. Cuando dejas de ver en ti nada más el sufrimiento y volteas nada más a verte a ti, dejas de ser egoísta, dejas de ver tu ego y ves la necesidad de los otros. Es aquí donde se encuentra este sentido valioso. Y podemos decir lo que escuchamos en la misa del domingo, aunque lo vimos por internet, pero la mayoría que pudimos escuchar la misa, se nos hablaba de dichosos los que sufren porque ellos serán consolados. Dichosos, dichoso quien encuentra de veras este sentido valioso. Nosotros los creyentes, la fórmula para poder vivirlo es a través de nuestras virtudes teologales y cardinales. Y les voy a complementar con lo que dice la psicología positiva para que vean que la verdad es que si nosotros vivimos nuestra riqueza de nuestra iglesia, de lo que nos da, si conocemos nuestras virtudes, si las vivimos realmente, podemos, como el evangelio que escuchamos el domingo, ser realmente dichosos. ¿Qué es la virtud? La virtud son el conjunto de valores y actitudes que le dan la facultad al ser humano a acercarse a Dios y a relacionarse con Él. Fíjense, virtudes, estos valores y actitudes que nos dan la facultad al humano de acercarse a Dios. Estas virtudes hablo de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. El ser virtuoso es desarrollar todas las capacidades en nuestra naturaleza humana. Vamos a vivir los duelos, quedamos que la primera condición del duelo es inevitable, todos lo vamos a vivir. Pues entonces vamos habilitándonos en estos recursos. Si nos hacemos seres virtuosos, si nos hacemos seres virtuosos con la prudencia, con la fortaleza, con la justicia y con la templanza, viviremos más tranquilos y más desde el lado de la fe, del amor y la esperanza, viviremos todos nuestros duelos. Será muy diferente y ustedes son testigos de mucha gente que ven y dicen, ¿cómo es posible que esté viviendo, que la ves tan en paz, que la ves tan tranquila? ¿Qué es? Es el Espíritu de Dios, que esa gracia que entra y que esa persona a través de la gracia actuante permite vivir estas virtudes y estas fortalezas. Fíjense de lo que dice el Catecismo de la Iglesia sobre la prudencia. Dice que es la capacidad de elegir en cada situación lo mejor. La primera condición que nos hablan de la salud mental es poder aceptar la realidad cual tal es. ¿Cuál es la realidad? Es una condición de la capacidad mental. Para no volverlos locos es aceptar la realidad, por muy dolorosa que sea. Y la prudencia se nos dice que es esta capacidad de elegir entre el bien, el mejor bien. Es el buen uso de la razón. La razón es esta sabiduría, es este soplo divino. Esta sabiduría, el ser capaces de Dios. La justicia es poder dar a cada quien lo que le corresponde, sí, según la voluntad, dar a cada quien su derecho, pero dar a cada quien lo que le corresponde según el juicio de Dios.
¿Se acuerdan de esa parábola que les paga lo mismo, el mismo denario, el que llegó a las 2, el que llegó a las 4, el que llegó desde las 6 de la mañana y el que llegó a trabajar una hora antes? Y a la hora de hacer el pago, los demás dijeron, espérate, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos estás pagando parejo? Porque la justicia es poder nosotros tener ese juicio que Dios tiene. Poder ver, juzgar y actuar como Dios actúa. Y entonces cualquier duelo lo vamos a poder vivir desde esta mirada de Dios nuestro Señor, de que es justo, de que es bueno, de que es santo, de que es amor. La fortaleza es esta como una virtud central, fíjense, la fortaleza, dice el Catecismo de la Iglesia, es la virtud central. Es fuerte, es fuerte, no es el que carece de miedo, sino aquel que a pesar de su miedo sigue adelante con la conquista de lo bueno. Es conquistar todo lo bueno. Y la templanza es la relación del orden en el interior del hombre. Es el equilibrio en toda la dimensión de la persona humana. Es esta templanza, fíjense. Si nosotros podemos y logramos vivir estas virtudes y nos habilitamos para vivirlas, yo entiendo que es un proceso y no se da de la noche a la mañana. No se da de la noche a la mañana, pero esta es nuestra gran tarea. Vamos viviéndola para no atorarnos en el duelo, para poderlo vivir de una manera sana, libre y con amor. Y fíjense, les decía que les quería dar el aporte de lo que es la psicología positiva. Les hablo un poquito de la psicología positiva desde las neurociencias. Es Martin Seligman, él es el autor de esta filosofía positiva que es relativamente nueva, tiene como 20 años, desde el 2000 ellos se dieron a la tarea de investigar a pura gente que tuviera seres humanos muy positivos, seres humanos con una potencialidad humana muy optimista, o sea, se dedicaron a estudiar a las personas felices, por así decirlo, y en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ellos han hecho grandes investigaciones y es una nueva corriente que se llama psicología positiva, y les digo de este autor, que es como el pionero de esto, pero hay mucha gente ya que habla sobre esto de la psicología positiva, pero el primero se llama Martin Seligman. Entonces él, que hace este gran estudio de la gente más feliz del mundo, habla de 24 fortalezas. Y fíjense, estas son las 24 fortalezas que ellos ponen, pero hablan de 6, como 6 pilares fuertes y 24 generales. ¿Quieren ver cuáles son las 6? Díganme si no son iguales a nuestras virtudes teologales y cardinales. Ellos hablan de esta psicología positiva, de la gente feliz, hablando de estas 6. Fíjense, hablan de la sabiduría y el conocimiento. Nosotros mismos lo dijimos, ¿sí? El tener este conocimiento de Dios, ¿sí? El poder. Hablan también del equilibrio personal, que es la templanza, la moderación. Y nosotros tenemos la templanza, hablando en el nombre de la virtud. Habla también de tener relaciones justas, equilibradas, es la justicia. Habla de la palabra justicia. Habla también de la fortaleza y de tener coraje. Ellos le ponen la palabra coraje, pero en términos teologales podríamos decir que es la palabra de tener esta fortaleza. Habla también del humanismo, de la humanidad. Nuestra primer virtud teologal y la más importante, que es la del amor, la de la caridad, esto que nos lleva al humanismo. Y por último, la de la trascendencia, es la fe y la esperanza. Lo que nos hace trascender es la fe y la esperanza. Entonces, si nosotros, cuando nos hablan o nos dicen, es que esta de la psicología positiva, que es buenísimo, de hecho yo lo estudio y me gusta mucho y he leído mucho y estoy en varios cursos sobre la psicología positiva, pero cada vez me enorgullezco más de mi iglesia, de esto en lo que soy, en lo que estoy bautizada y en lo que creo, en esta fe católica, porque son nuestras virtudes teologales y nuestras virtudes cardinales. Si nosotros las vivimos plenamente, esta es nuestra tarea: la caridad, fe, esperanza y caridad. Y con eso es la parte que quiero cerrar esta charla, y para que ustedes también puedan compartir y podamos tener algún diálogo. Fíjense, la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica define la fe como la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y nos ha revelado.
La fe es creer en Dios y confiar en su revelación. La esperanza. La esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre. Esta felicidad real, completa, esta plenitud real. Esta esperanza es la espera confiante en el cumplimiento de las promesas de Jesús, en el reino de los cielos, de la vida eterna y de todo lo que tiene que ver que conduce a la espiritualidad. Es creer realmente, esta es nuestra esperanza. Y por último, la caridad. Se define como la virtud que permite a las personas amar a Dios amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en nombre de este vínculo, amar al prójimo como a sí mismo. Y como frutos nos da el gozo, la paz, la misericordia y todos los frutos. Estas son las herramientas que nosotros necesitamos para no quedarnos atorados en estos duelos y creer realmente desde lo profundo de nuestro corazón en un Dios que está vivo y que nos quiere vivos. Esta es nuestra esperanza, que nos mueva realmente la esperanza. Y tomo de los salesianos de Don Bosco, el rector mayor, el que rige a los salesianos, cada año a todos los que somos de la familia salesiana nos comparte como un regalo, nos da un aguinaldo, y este año nos manda el de tomado del Apocalipsis, de la Biblia, dice, quiero hacer nuevas todas las cosas, porque el Espíritu de Dios es el que hace nuevo todas las cosas, es el que puede hacer nuevo este dolor y este sufrimiento que podemos sentir desde nuestro corazón, y nos invita a que nos mueva la esperanza. Esto es lo que yo también quiero compartir, que realmente podamos vivir este dolor, este sufrimiento, darle el sentido de lo que es valioso para nosotros, poder ver las necesidades de los demás y movidos por la esperanza, que nos mueva la esperanza, así la situación sea muy difícil. Fíjense cómo nosotros cada noche ponemos la alarma del despertador para hacer nuestras actividades al otro día, y muchas veces ni siquiera sabemos en lo absoluto si de veras vamos a poder despertar o si vamos a poder estar vivos al otro día. Eso de alguna manera le llamamos esperanza. Hacemos planes para el día siguiente y para el futuro sin tener ciencia cierta de lo que va a pasar. Y eso nosotros también le podemos llamar que es esa fe de creer. Es verdad que hay muchos problemas y que estamos viviendo una situación complicada a nivel mundial y a nivel aquí en cerquita y a lo lejos. No podemos tapar el sol con un dedo, pero nos mueve la esperanza porque somos testigos de mucha gente que actúa con amor, con generosidad y que está viendo las necesidades de los otros. Tenemos que vivir con esperanza, esta esperanza que es desde lo profundo del corazón, esta esperanza que es real y que nos compromete, que nos transforma y que nos inspira y que también inspira a muchos de los que están a nuestro alrededor. Esta esperanza de creer como el sí de María de Nazaret, ese sí que cambió la historia, ese sí que es constante y presente. A pesar, ahora más que nunca, los invito a que todos seamos testigos de la esperanza y a que vivamos con estas tres últimas As. Que seamos siempre alegres, que tratemos de vivir alegres, que tratemos de vivir muy agradecidos, a pesar de cualquier situación, que podamos agradecer, que podamos ser alegres, agradecidos y sentirnos amados por el Dios del amor. Esta es parte de lo que les quiero compartir y le voy a pedir al hermano Fraile que nos ponga un videíto y con ese videíto vamos a cerrar esta parte, sobre todo recordando pues a esto que nos duele o que a todos nos hace doler muchas veces, que es la parte de nuestros seres queridos y que creemos que están en el mejor lugar, que es cara a cara con el Dios de la vida y con el Dios del amor. Fray, ¿nos pone el video, por favor? ¿Quién nos iba a decir que en este momento estaríamos hablando de esto? ¿Cuántas veces la muerte fue tema de nuestra conversación? Y de nuestras bromas inclusive. Pero igual llega. El gran, amigo, pero a la vez implacable tiempo nos hace a todos llegar y pasar por este puente.
Aunque ahora nos toque a nosotros ver cómo el ser que amamos se nos adelanta y es llamado para estar hoy frente a aquel que lo amó, que lo creó y que ahora lo reclama a su lado. Vamos quedando claros, sea como haya sido, una buena muerte o una de esas circunstancias que nos hacen decir qué loca es la vida, qué frágiles que somos, qué desperdicio. Sea como sea, que quede claro, no es el final. ¿No te has fijado cómo los árboles sin hojas pacientemente esperan a que la primavera los vuelva a llenar de fuerza? ¿Has visto cómo la tierra seca se vuelve verde y llena de vida cuando el agua que cae del cielo la besa en cada gota? ¿Has visto el pequeño capullo que guardó dentro de sí un gusano y al final nos regala una mariposa que compite con el arco iris en su belleza? Si eso lo hace la naturaleza por orden de su creador, ¿qué no se puede esperar de Dios para con nosotros? Que somos más que las flores del campo, que el vestido, que las criaturas. ¿Qué podemos imaginar de lo que le espera en la eternidad a los que en esta corta vida lo han amado? Pues está escrito: Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, ni oído y ni siquiera pensado. Así de grande es esto y así de limitados estamos para entenderlo. En fin, todos los hombres se mueren. No todos los hombres viven. Y lo mejor que puedes hacer por los que hoy lloras, por los que han partido, es eso, es vivir. Es por eso que te estoy hablando, a nombre de ellos, tuyo y de Dios. No te concentres solo en su muerte o en el día de su muerte. Limpia por un momento tus lágrimas y da un vistazo a sus vidas, porque somos un todo que sigue, que permanece, porque si dieron luz, no puede ser que la muerte oscurezca eso. Vive tu dolor, tienes el derecho. Vive tu proceso, tu duelo, niega lo que pasa, si eso te sirve para no caer hecho pedazos. Enójate con quien quieras, con Dios para variar, contigo mismo y hasta con aquel que partió si es necesario. Tú sabrás por qué. Busca otras puertas si te nace, pero cuidado con las falsas soluciones a tu dolor y con contactos con el más allá que te alejan de vivir mejor tu más acá. Si tu búsqueda es sincera, nos veremos en la misma puerta al final, es un hecho. Está bien, tienes el derecho de estar triste, de llorar, de sentir cómo la tristeza se apodera un poco o un mucho de ti. Somos claros de que algo también de nosotros parte con ellos, pero que tu tristeza quede en manos de Dios, porque la tristeza del mundo da muerte. Hay una tristeza que es de Dios, lo creas o no. Y cuando está en manos de Dios, a esa tienes derecho, pero esa da vida. Queda en manos de Dios entonces, con todo y tu tristeza. No temas olvidarlos, no los vas a olvidar. Dejar de llorarlos no es olvidarlos. Es dejar de ser tú, de existir, de vivir, lo que hace que toda tu vida y la de aquellos que partieron, su esfuerzo, su cada día en este mundo, no haya tenido sentido. Pues no se sigue en ti, no se reproduce en ti. Ya no tengas más miedo. Y aún con el miedo enfréntate a la vida, pues estás vivo y te toca vivir. Hay muchas razones para seguir viviendo. La más evidente, tú mismo. Y si quieres ver un poco más allá y te arriesgas, hallarás también a alguien o algunos que necesitan urgentemente de tu amor, de tu sonrisa y hasta de tu regaño. Eso es vivir. Solo me queda decirte para terminar que hace mucho la hermana muerte perdió todo su poder sobre nosotros. Fue amorosamente derrotada por uno que se atrevió a decir que a él no le estaban quitando la vida
sino que Él la estaba dando por nosotros, por su amor a nosotros, y que inclusive la iba a recuperar, mostrando después no solo su amor, también su poder. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nadie nos puede decir lo que sigue, lo que pasa más allá, que nadie ha vuelto para contarnos y darnos una seguridad? Pero pues, ¿de qué sirve hacer la pregunta si no queremos oír la respuesta? No te puedo obligar a creer en lo que creo, a creer en Él, pero puedo recordarte hoy más que nunca su voz, su seguridad, su desafío, su sentencia. No se angustien, crean en mí y crean en Dios. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar y después de prepararlo, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes también estén donde yo voy a estar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Así como el Padre resucita a los muertos, también el Hijo da vida a quien quiere dársela. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vive. Por favor, vive. Gracias, Fray. Les vamos a compartir el link porque el video creo que se detuvo solamente en la primera imagen y tiene muchas fotos y el video, mientras va hablando Martín Valverde, tiene videos muy bonitos. De hecho, termina con una cruz como en unas manos, con una cruz viendo hacia el sol, como la resurrección. Entonces, le voy a pedir a Mónica que les mande el link y está en YouTube porque lo podemos buscar y la verdad lo pusieron ayer, él lo puso en sus redes sociales y yo me atreví a quererlo compartir, claro, por el día, ¿no? Por lo que estábamos todos celebrando y en esta situación que todos nos hacemos sensibles. Entonces, se llama, aquí lo tenemos, se llama Vive, Pensamiento Hablado Martín Valverde, o sea, se llama Vive, y está en YouTube, si lo podemos buscar en YouTube y se ve bastante. Pero bueno, quería con eso cerrarlo, pero igual si queremos compartir algo, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que podamos compartir, algo que podamos enriquecernos, pues adelante. Sí, yo creo que aquí los invitamos para que vayan haciendo sus preguntas. Vamos a aprovechar a Alejandra, que la verdad, mucha riqueza que nos ha compartido en esta noche y yo estoy segura que ustedes, al igual que yo, estamos muy, muy contentos y agradecidos. Así es que, ¿quién quiere comenzar a preguntar? O compartir algo, igual alguna experiencia, algo que quieran compartir antes de irnos a dar de cenar y que el Fray nos dé la bendición. Claro. Iluminar, adelante, si alguien quiere compartir. María de Jesús, ¿quieres compartirnos algo? Tienes el micrófono abierto. Creo que no. Igual ya todos nos quedamos muy serios. Entendemos, bueno, estas situaciones tocan las fibras del corazón y de eso se trata, ¿verdad? Entonces está bien, Dios sabe. Adelante. Sara García. Perdón. Sara, adelante. No, adelante, Sara, adelante. Sara García, ¿quieres preguntar algo? Sí, solo preguntar las etapas o los pasos del duelo. ¿Son 9? Aquí nos mencionan 5 de lo que yo tomo, de lo que yo aprendí en San Camilos, que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Aquí, miren, se las voy a decir. Habla primero es como la crisis, entras como en crisis. Después es la negación, lo niegas. Después es la ira. Y entra el dolor, la gran tristeza o depresión, el dolor profundo. Y de ahí ya viene la aceptación,
y ya nos da la integración. Después de aceptación ya nos viene una integración, que ya es integrarnos a un nuevo proyecto de vida, pero esas serían como las etapas que se manejan de ROS en San Camilo, de tanatología. Gracias, muy amable. Al contrario, sí. Juanita, ¿quieres Mandé. preguntar algo? Adelante. De momento no, perdón, de momento no. Está bien, muy bien. Juanita, gracias. Muy bien. Juanita está en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ay, güera. Nuevo Perdón, Laredo. en Laredo, Texas. En Laredo, Texas. Laredo, Texas, Juanita, pues gracias por conectarse y compartir desde allá. Con gusto, con gusto. Nada más que Gracias, estaba en una reunión anterior, perdón. Está bien, así no la vivimos de reunión Hermoso. en reunión, pero qué bien que podamos Adiós, compartir. gracias. Adiós, gracias. Sí, claro que ¿Qué sí. les parece? Si no tienen Bueno. preguntas, ¿qué les parece si quieren compartirle a Alejandra qué les pareció, cómo se quedaron, están movidos, algo les llamó la atención? Yo creo que esto nos enriquece mucho a todos. Entonces, si alguien se anima a compartir o a decir cómo le fue el día de hoy, adelante. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Claro. Hay varios retos, ¿verdad? Güera, perdón, A ver, dijiste sí, de tres condiciones: el duelo es Sí. inevitable, el Ujú. duelo duele Y se el me duelo es perdió la- aprendizaje, es la tercera. ese. Si en el dolor, es que lo que pasa que muchas veces no queremos llegar al dolor, entonces, así como cuando lo vimos en la línea, porque es lo que más les batalla, lo sentimos muy amenazante, pero si lo vivimos realmente completo, el tercero sería el duelo es realmente un aprendizaje. No somos las mismas personas cuando podemos vivir el duelo completo, el duelo que nos lleva a la autorrealización, que nos lleva a un nuevo proyecto de vida, que nos lleva a un nuevo resignificado, a darle un sentido, a sublimarlo, a trascenderlo, no somos las mismas personas. O sea, nos habilitamos hasta neurológicamente, en nuestro cerebro, cuando hacemos un mismo camino por ejemplo, para el dolor, y si nos quedamos nada más en la ira, en la crisis, en la ira, en la negación, nuestro cerebro se prenden unos foquitos y se prenden como del mismo lado del cerebro. Cuando nosotros habilitamos una nueva herramienta, que sería la del dolor, y después la de habilitarnos en otros recursos y la aceptación, en nuestro cerebro se prenden como otros foquitos y hacemos unas nuevas conexiones con las neuronas. Entonces, hasta ni nuestro cerebro es el mismo, porque nos habilitamos de una forma diferente. Nuestro cerebro aprende como un nuevo camino, y entonces esa es una nueva herramienta. Pero no digamos, imagínense, eso es desde las neurociencias, pero imagínense todas las habilidades espirituales que tendríamos que habilitarnos a la hora del dolor, todo lo que tenemos que superar, de ser más pacientes, todo lo que conlleva el poder vivir un duelo desde la parte de Dios nuestro Señor, y habilitar todas nuestras herramientas espirituales de las virtudes teologales y cardinales. Híjole, pues salimos personas muy enriquecidas, con muchísimo aprendizaje. Y les digo que en el cerebro es como esto, como cuando yo lo comparo mucho con los árboles de Navidad. Cada año que ponemos para ver si funciona o no funciona la extensión, hay bloques que a veces no sirven, y ahí estamos cambiándole los foquitos. En el cerebro pasa lo mismo. Cuando no nos habilitamos, hay pedazos en nuestro cerebro de neuronas que las tenemos totalmente inhabilitadas. Nunca las prendemos. ¿Por qué? Porque no hacemos nuevas cosas. Y cuando nos habilitamos, y lo que más nos cuesta, hace prender otros foquitos, y entonces hacemos nuevas conexiones, y desde el cerebro, que se hace mejor, pues imagínense, en todas las áreas nos hacemos mejores personas. Entonces vamos habilitándonos estas herramientas, y una de ellas es el duelo, nos habilita bastante. Así es. ¿Alguien más que quiera comentar algo, compartir algo? Igual antes de que nos den la bendición, o los dejé muy asustados, o qué pasó. Bueno, igual yo entiendo que estos temas suelen ser así, más de la vida interior. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Solamente agradecerte, estuvo muy interesante la plática
Y curiosamente hoy me reafirmaste una frase que me dijeron hace rato, que en las crisis o en los duelos es donde se aprende. Así es. Es cierto. Aprovechemos. Muchas gracias. Gracias a Dios. Sí, es lo que más nos duele, pero es de lo que más aprendemos. Entonces, aprovechémoslo. Si la vida no lo pone, pues aprovechemos esta oportunidad, porque es habilitarnos en todas las áreas de nuestra vida y vamos a salir muy fortalecidos. Así es. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora sí yo. Muy bien. Yo también agradecer Adelante. a Fray Manolo que me mandó la invitación. Pues todo llega por algo, ¿no? Y no nada más pensar en duelos de perder personas, también un trabajo, una amistad, todo esto nos lleva a un duelo. Entonces, pues es también ir vivenciando esta parte, ¿no? Y veía la curvita, ¿verdad? Y decías, es un ciclo. ¿Qué pasa cuando alguien no quiere salir del ciclo y se regresa y ya va saliendo y se vuelve a ir hasta abajo? Decía 6 meses, 1 año, pero a veces pasan años. Y ahí, o sea, bueno, habría que pedir ayuda, ciertamente, pero ¿de qué manera cuando se niegan a aceptar esa ayuda? Mira, lo que pasa es que cuando estamos en el dolor es tan amenazante, o sea, es algo tan nuevo para nosotros y nuestra capacidad humana, como dije al inicio, estamos hechos para el placer, estamos hechos para la vida eterna, estamos hechos para vivir plenos, para vivir dichosos. Entonces, cuando algo nos duele, es que no nos va a gustar, es que no vamos a querer y le vamos a dar la vuelta. Lo que no alcanzamos a entender es que es la única manera de poder pasar a la autorrealización y vivir el aprendizaje. Pero si hay quien no soporta de veras vivir, o sea, que le duela, tiene mucho a veces que ver hasta su propio temperamento, tiene mucho que ver su historia de vida también. Hay personas que por lo general a veces viven como muy cómodos o siempre viven en cosas placenteras y quieren, y cuando es algo de dolor se dan la vuelta y no hay mucho compromiso, ahí no esto duele, esto no. O sea, hay que habilitarnos también al dolor, hay que habilitarnos también a veces al sufrimiento y este mundo nos invita mucho a la inmediatez, al no sufrir, al que nada te duele poquito algo y luego ya hay esta pastilla, ya hay este remedio, o sea, todo es a que yo me acuerdo, pues, en el tiempo de mi abuela, en el tiempo de mi mamá, pues, te dolía y te decían, pues, oye, tienes que aguantar, y ahorita ya, ¿qué aguantan? Y a veces hasta nuestros hijos no los dejamos ni que sufran ni tantito porque, ay, no, pobrecito, que no le duela, o sea, si no nos acostumbramos también a la parte de que nos duela, cuesta más trabajo vivir esta parte del sufrimiento. Pero lo que sí podemos asegurar, y que yo me quedó muy claro en el estudio de tanatología, es que si nosotros vivimos las virtudes teologales y cardinales, que es esta ahora en la nueva psicología, la nueva corriente positiva que se dice la psicología positiva, si nos habilitamos a vivirlas realmente como son, cuando vivimos el duelo lo pasamos más rápido. O sea, es estar preparados porque el duelo lo vamos a vivir. Quedamos que es la primera condición. El duelo es inevitable. El duelo de un trabajo, el duelo de la pérdida, todo es duelo. Esto que estamos viviendo ahorita de la pandemia es un duelo. Estamos todos viviendo duelos día tras día que ya hasta decimos, bueno, con tener lo básico, con tener la salud, con amanecer y respirar. O sea, estamos viviendo duelos constantes. Entonces, es parte de lo que vivimos. Y si la persona no quiere, sí tendría ella que querer la ayuda, porque no la podemos forzar. No podemos llevar a nadie a terapia o al centro de San Camilo si ellos no quieren recibir la ayuda. Y ahora sí que hay que, aún un corazón que duele mucho, solo un corazón paciente puede hacer que un corazón dolido vuelva a abrir. Hay que orar por esa persona, pedir mucho por esa persona, porque hay demasiado dolor en su corazón. Entonces, y seguir pidiendo hasta que ellos mismos quieran vivirlo y seguir pidiendo por la persona hasta que su corazón se abra. Igual si nos quieres enriquecer, Fray. Gracias. Sí. Sí. Alguien está, Moni, alguien tiene la mano levantada. Yo aquí no los alcanzo a ver, pero... Cristian, adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora sí que no alcancé a escuchar la plática completa, pero lo poco que alcanzo a escuchar es muy enriquecedor. Yo ahorita vengo pasando por un proceso de separación y es ahorita lo que concretan que no necesariamente tiene que ser una pérdida de un ser querido, en cierta manera. Estoy en ese proceso y hay algunas frases muy concretas que podría compartir. Esa parte en el ramo espiritual es como la cruz es necesaria para poder purificar, poder tener esos cambios, y sí como lo mencionan. Digo, no escuché desde el inicio, pero desde mi vivencia, el dolor no te forza, pero sí te orilla a que por el propio bien de uno quiera buscar esa ayuda. Es muy difícil cuando no se quiere llevar esa ayuda, soportar pues dolor o es sentirse fuera de sociedad, señalamientos o cosas. Entonces espero que esto quede grabado en algún lugar para volverlo a retomar, pero sí, desde mi experiencia, sí, esta cruz es muy necesaria para tener estos cambios y ahora sí que de la mejor manera de la mano del Señor y con esta ayuda profesional. Y sí, yo soy de las personas que va a doler, pero entre más rápido es mucho mejor para poderme integrar. Digo, no escucho los pasos, pero creo que estoy en esa parte de integración para poder avanzar lo más rápido que pueda y ahora sí que salir de esta crisis que estoy enfrentando. Así es. Amén, Cristian, así es, así bien lo dices, si lo tenemos en el ejemplo de Dios nuestro Señor, sufrió y resucitó, o sea, duró 3 días, o sea, no se quedó toda la vida en la cruz, o sea, hay una resurrección, hay una autorrealización, hay una trascendencia, hay una vida eterna, hay algo más allá. No nacimos para quedarnos en el dolor, nacimos para ser dichosos, dichosos, y lo oímos en el Evangelio, dichoso el que sufre, dichosos los pobres, dichosos, y no es que no nos pasen cosas, ¿eh? A todos nos van a pasar porque dicen, ay, no, sí, pues qué feliz, ¿verdad? Es que no te pasa nada. No. El ser dichoso es que a pesar de que nos pasen situaciones tan difíciles como la que tú vives, Cristian, y como la que cada uno de nosotros, la vida nos ha puesto, nos pone o nos va a poner, es ser dichosos a pesar de esas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Gracias por compartir y abrir tu corazón, Cristian. Y sí queda grabada la plática, de seguro nos van a decir en qué línea o cómo quedará, por si la quieres escuchar desde el principio, porque sí vienen las etapas del duelo y puede ser iluminador. Y sí, cuando alguien, muchísimas veces, una ayuda profesional, ese es un recurso, hablamos de los recursos internos y externos, ese es un recurso externo. Muchas de las veces ocupamos una ayuda psicológica de algún lugar, existe San Camilo, existe Valora, existe la misma iglesia, la misma pastoral familiar, o sea, existe mucha gente que se dedica a querer ayudar a las personas pegado al magisterio de la Biblia. Entonces, sí, muchas veces se necesita. Gracias, Alejandra. Al contrario, así gracias. es, Cristian, vamos a compartirles luego el link, porque sí, efectivamente se graba la charla y se pasa a YouTube. Entonces, luego les compartimos en los grupos el link. Ok, gracias. Así es. Y nada más, como cerrando un poquito, me gustaría compartirles una frase de un psiquiatra y neurólogo austriaco, que es Viktor Frankl, y que lo tenemos así como en su lugar especial en el desarrollo humano. Y él retoma la frase y dice, quien tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y efectivamente, o sea, es maravilloso. Lo que decía Alejandra es bien cierto. Yo estoy enamoradísima de la psicología porque realmente la semejanza que encontramos en la vida espiritual con el revisar nuestra salud mental, nuestro bienestar, con el dar un sentido de vida. El sentido de vida marca la diferencia. Y entonces yo creo que esa parte debemos estar, pero súper contentos como cristianos, porque lo que nos decía Alejandra, yo creo que a todos nos hizo clic, o sea, a todos, de pronto todos tenemos miedo a sufrir,
todos tenemos como miedo a decir sí, pero un sí de verdad. Entonces, esto yo creo que a todos nos movió. Entonces, Alejandra, mil gracias, de verdad. Fray Manolo. Está con nosotros, Alejandra. Esta charla la escuchó Danielita. Ella está en Monterrey. Ella viene de una experiencia, es un testimonio viviente del amor de Dios, viene de una experiencia de más de 10 años con una leucemia y tiene algo que compartirnos. A lo mejor le da poquito de pena que la veamos en video, pero sí la vamos a escuchar. Claro. Danielita, adelante. La escuchamos. Hola, Fray Manolo. Hola. Para gloria de Dios. Muchas gracias por tu plática. De hecho, son 11 años, pero en etapa desahuciada. En realidad son 18, casi 19 años ya. 19 años ya, para gloria de Dios, estando viva, con altas y bajas, pero aquí estamos tratando de estar lo mejor posible. Lo que yo le comentaba a Alejandra, que le mandé un video, un mensaje, era que si bien es cierto que el duelo es dolor, es difícil explicar porque el duelo no se acaba en realidad. Es como tratar de rellenar un hueco y ese hueco nunca se va a llenar. El duelo es como es solo aprender a vivir con el dolor. Y sí, va a pasar y vas a estar bien y poco a poco vas a estar mejor. Pero sí, el duelo es que muera tu mamá, que es diferente a que muera un hijo, a tener una enfermedad, a una discapacidad, a algo, son duelos diferentes y que se viven de formas muy diferentes. Por ejemplo, yo tengo cáncer desde hace 19 años con una discapacidad agregada, bueno, casi 2, y es diferente para mí que lo estoy viviendo diferente, que es para mis papás ver que su hija se va y no se va, porque estar a punto de irse a no irse, y es diferente para ellos, como lo dices, y sí es cierto que es más difícil para el que se queda, porque el que se va y ya está con Dios, y el que se queda es el que se queda sufriendo. Uno que está enfermo, sí, lo está viviendo, lo está sufriendo mientras pasas al otro lado, pero los que se quedan tienen que todavía estar acompañándote en todo este tiempo que estás con Dios, claro, de la mano, y aparte después de todo esto. Y es lo que le decía, siempre le he dicho a Fray Manolo, le digo, es que esto no es tan fácil como parece. Y sí, y del duelo, yo hablo en general, es aprender a vivir con las situaciones y con cada cosa que te pasa, pero no es aprender, sino tú decides si quieres, porque sí, el duelo te cambia y todo lo que tú quieras, pero depende de ti si quieres aprender o no, depende de ti si quieres levantarte y quieres la ayuda de Dios, pero es decisiones, y son decisiones que si quieres tomar o no, es lo que siempre le he dicho a Fray Manolo, y que es un gran amigo que siempre ha estado conmigo, y que le digo, es que depende de ti, si quieres levantarte, si quieres que te deprimes, sí, es normal que te enojas, sí, pero depende de ti, si Dios te ayuda y está contigo siempre, pero tú decides si quieres levantarte o no, porque Dios te tiene en la mano, pero es decisión tuya. Bueno, y eso lo quería decirles, que se aprende a vivir con las situaciones y con el dolor, porque ese dolor a lo mejor ahí va a estar, y va a estar más chiquito, pero pues ahí va a estar. Y pues muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Daniela, por compartirnos y abrir tu corazón. Gracias por tu testimonio. Sí, gracias, pues gracias. Para la gloria de Dios. Así es, gracias, y vamos también a tenerte muy presente en nuestras oraciones y contigo a todos los que el duelo y el dolor es constante, ¿verdad? Y se va haciendo durante tanto tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos tu fe, ¿sí? Por compartirnos tu testimonio de fe. Pues depende de gracias. uno ser feliz y disfrutar lo más que se puede estando en esta vida, porque como bien dices, el presente es lo único que tenemos y solo tenemos esto y hay que disfrutar y vivir lo mejor que se pueda porque es lo que tenemos y Dios nos da tanto
simplemente con poder ver, con poder caminar, con poder ver la luz del sol, porque muchos no lo podemos hacer, muchos no podemos caminar, muchos no podemos ver bien, muchos no podemos valernos por nosotros mismos. Y hay tantas personas que tienen tantos regalos y ni siquiera saben todo lo que tienen. Y dices, ¿cómo no valoran que caminan, que ven, que se valen, que pueden estudiar? ¿Qué daría yo por estudiar, por trabajar, por hacer lo que quisiera? Y dices, ojalá valoraran todo eso. Ojalá, porque Dios nos da tanto y a veces somos tan mal agradecidos. Pero sí, ojalá lo valoráramos. Las tres As, alegres, agradecidos y amados. Así es. Muchas gracias. Valorar todo, porque Amén. aunque estoy en esta situación, yo agradezco cada momento, aunque a veces es difícil, pero estoy con mi familia, estoy lo mejor que puedo, estoy tratando de disfrutar, que sí, que me voy, que no me voy, bueno, pues ya me iré, pues estaré mejor, ¿verdad? Que no me voy, pues aquí estoy con ellos, ¿verdad? Pero tratando de disfrutar lo mejor que puedo y que dicen mis hermanos, estás que te vas y no te vas, porque pues con esto aprendes a tener humor negro, si no, nunca vas a superarlo, ¿verdad? A tratar de vivirlo, sobrellevarlo. Pero pues tratar de vivir lo mejor posible o ver una película o estar ahí, bueno, cuando se podía y salir al cine o con amigos o una cosa u otra, hacer lo mejor que se puede, vivir la vida al máximo. Es más, tenía un amigo que me subió en parapente porque yo quería, porque las limitaciones solo están en nuestras mentes, porque todo se puede. Así es. Pero tratar de vivir lo más felices y mejor que se puede, porque tenemos todo para ser felices y el dinero no nos toca. Amén. Pues qué manera de cerrar con broche de oro. Muchas gracias, Daniela. Cerras con broche de oro. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro Señor que nos permite escucharte y tener este testimonio en el corazón, con un bálsamo que cierra, pues esto que Dios nos tenía preparado esta noche, darle un verdadero sentido al sufrimiento. No, sí, pues con los que vivimos del lado de la fe, del amor y de la esperanza. Pues es que Muchas gracias, Dani. Un fuerte trabajado abrazo. Es el único, para él es la gloria, yo solo soy un instrumento. Así es, amén. Gracias. Muchas gracias. Padrísimo. Me quedo con 3 frases, Alejandra. Amigos, yo creo que, híjole, iniciaste con una súper frase: vivir del lado sagrado de la vida. Esa frase debe quedarse en nuestras mentes y nuestros corazones hoy en esta noche. Vivir del lado sagrado de la vida. O sea, apostar por la vida. Aunque, como dice el padre Ignacio Larrañaga en este hermosísimo libro, Del sufrimiento a la paz, dice una frase del padre Larrañaga: nace el hombre, a poco abre los ojos, y allá, a lo lejos, divisa aquella puerta entreabierta que un día tendrá que trasponer. Y este pensamiento hace que su vivir sea un morir, porque aquel abismo lo seduce y aterra al mismo tiempo. Que vivamos, que no solo existamos, que seamos capaces de vivir, y si estamos del lado de lo sagrado de la vida, mucho mejor. Dijiste una segunda frase que me quedo con ella, creo que es de la encíclica del Papa: solo el sufrimiento nos abre al conocimiento profundo de la vida. Así es. Solo el sufrimiento nos abre al conocimiento profundo de la vida. Qué fuerte. Debo advertir que este año tuvieron un sentido muy especial los altares de muertos. Nunca los había valorado tanto como este año, que aunque no me atreví a poner la foto de mi padre en ninguno de ellos y me pidieron que la pusiera, lo puse ahí. Y creo que el dolor, el sufrimiento y estas etapas las hemos vivido todos de muchas maneras, como lo decía Cristian, no solamente en la pérdida de un ser querido. Y además, tú nos dijiste una frase que tomada, claro, del Apocalipsis, de hacer nuevas todas las cosas, que nos mueva la esperanza. Híjole, amén. Me quedo con eso. Amén. Que para todo en adelante nos mueva la esperanza. Alejandra, estamos súper agradecidos por este banquete,
suculento de amor y de conocimiento que nos has compartido y que estoy seguro nos deja más que motivados y enriquecidos. Le doy gracias a Dios por tu talento. Por aquí estuvo escuchándote la madre Guillermina Ramos Zúñiga. No sé si está todavía por ahí, y me contó que había sido su alumna en preparatoria. ¡Ay, de veras! En el América. Así es. Ay, así y vaya que se deben de acordar que yo no, de verdad les di muchos dolores de cabeza. ¡Qué barbaridad! Yo me las he encontrado en algunos cursos y no lo pueden creer y me dicen, ¡Ah! ¿De verdad dices que eres tú? Si eras tan tremenda, tan tremenda. Le digo, pues ya decía mi madre que de ser tan tremenda algo bueno tenía que salir de esto, pero si no es que yo me encontré con los salesianos y de verdad a mí el carisma de Don Bosco me hizo así como toda esta vitalidad, darle un buen sentido, encontrarle un buen sentido y sí, ay, pues qué gusto, qué gusto. Y tengo las buenas bases porque del colegio aprendí, de las hermanas y de las hermanas aprendí también todo esto de fieles al deber y hacer también la parte que nos toca y agradezco también mis estudios y mi formación espiritual desde muy chiquita en el colegio con las hermanas. Gracias. Y la fe, sí, estuvo aquí la madre Guilla, ha regresado, la madre Guilla ha regresado al Colegio América. Bueno, está de nueva cuenta por ahí. Iré a visitarla, iré a visitarla. Sí, si después ahí la vuelven a ver o se conecta, pues qué gusto, le pasan mi saludo, pero pues ahorita el colegio debe de estar igual por internet, ¿no? No creo que estén activos. Se ha vuelto, la madre Guille se ha vuelto una profesional de las redes. Ahí está, ¿qué tal, ¿Qué tal? Nos habilitamos todos. Nos dio una charla en días pasados. Ella también estuvo hace 15 días, claro. Ella fue la que estuvo hace 15 días. Yo soy educación y pandemia nos habló. Yo soy la que tengo muy mala memoria. Pues, ¿cómo que no lo ubiqué si era mi maestra en el colegio? ¡Qué barbaridad! Claro que sí, claro, la madre Guille. Bueno, pues qué gusto. Gracias. Enorme gusto. Bueno, pues no sé si con nuestro agradecimiento, sino también con nuestra oración por ti, por tu familia y también por todos los que hemos participado. La invitación la hicimos a muchos fueron los invitados, aquí estamos los escogidos. Y yo creo que nos quedamos con este buen sabor de boca que nos deja esta charla. Como lo platicamos en días pasados, se ajusta muy bien a lo que estábamos viviendo el día de ayer, la conmemoración de todos los fieles difuntos, y bueno, pues viene a darle un significado y un sentido muy, muy especial. Te agradecemos mucho, no solamente yo, Mónica, todo el equipo, Iván y todos los que participamos. Confiamos que muy pronto nos puedas volver a compartir otra de las charlas que ya tienes preparadas. Deseamos todo lo mejor para ti, Alejandra, y que nuestro Dios te siga fortaleciendo, guiando, bendiciendo y acompañando en todos tus proyectos, anhelos. Y de todo corazón siento que la fe se acrecienta cuando se comparte, que se acreciente mucho tu fe. A todos los que participaron, muchísimas gracias. Moni, gracias de todo corazón también por la coordinación y el apoyo. Y al joven Iván, que bueno, proféticamente ya dijiste que un fray Iván, no es fray, es un muchacho por ahí que se les ha escapado a varias y que también yo creo que Dios lo tiene por ahí. Así es de que si tu voz es de profeta, pues el convento está con los brazos abiertos para recibir al buen Iván. No sé, algún comentario final, Alejandra, adelante. Gracias a Dios, sobre todo eso, Padre. Muchas gracias, Fray, denos la bendición a todos. Gracias a Dios porque Él nos permitió compartir este tiempo, este espacio, este momento. Él es el único que merece la honra, la gloria y todo. Por Él vivimos, existimos y somos, y ahora más que nunca nos mueve la esperanza. Amén. Que nos mueva la esperanza. Así es. Amén. Pues que vayamos del sufrimiento a la paz, como nos dice el Padre Ignacio Larrañaga, y que esto nos lleve a una liberación interior. El Señor esté con ustedes. Que el Señor Dios misericordioso les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente, les conceda salud, alegría, vida, fortaleza y paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Muchísimas gracias a todos. Paz y bien, paz y bien. Cristo los ama y Alejandra la Güera también. Amén. Muchas gracias. Dios nos bendiga. Gracias. Qué gusto. Gracias, Pastor. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Güera. Gracias a todos. Nos vemos en 15 días. Agéndenlo, por favor. Nos Bendecido descanso.